Hola, ¿qué tal? Vamos a reproducir esta grabación de podcast de Antonio. Bienvenidos al podcast. Este tema de hoy es noticias. Noticias. En el podcast hay 7 temas. Hoy es noticias. La noticia de la que voy a hablar es algo que sucedió en Brasil. Se cayó un avión donde había 68 pasajeros. Las razones todavía se están investigando a esta fecha, pero yo cuando trabajé en Bolivia tuve la oportunidad de subirme a uno de estos aviones y sé que es muy difícil saber porque son viejos, tecnología antigua, y fallecieron 62 personas. Hubo una mujer o una muchacha que creo que alcanzó a enviar mensajes de texto a su familia. Este tema es noticias y busca la información para la membresía, para contenido exclusivo y contenido más largo. Una tragedia y esperemos que las familias se recuperen. Bueno, en el audio básicamente estoy hablando de lo que sucedió hace unas pocas semanas, en 2024, en Brasil, que un avión cayó y unas personas fallecieron. La idea de este podcast es que puedas entender, entonces la repetición es clave. Para eso voy a reproducir una vez más todo y lo voy deteniendo y lo voy a repetir. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast. Este tema de hoy es noticias. Este tema de hoy es noticias. Noticias. En el podcast hay 7 temas. En el podcast hay 7 temas. Hoy es noticias. Hoy es noticias. La noticia de la que voy a hablar es algo que sucedió en... La noticia de la que voy a hablar es algo que sucedió en Brasil. Se cayó un avión en Brasil. Se cayó un avión donde había 68 pasajeros. Donde había 68 pasajeros. Aquí lo que yo no recuerdo es que si esas 68 personas incluían a la gente que trabajaba en el avión. Pero creo que 68 personas murieron en total. Entonces dije que había 68 pasajeros. Las razones todavía se están investigando. Las razones todavía se están investigando. A esta fecha. Pero yo cuando trabajé en Bolivia, tuve la oportunidad de subirme a uno de estos aviones. Tuve la oportunidad de subirme a uno de estos aviones. Y aquí quiero aclarar que no sé si fuera el mismo tipo de avión y modelo, pero muy parecido, muy pequeño. No se compara con lo que hay en Europa, en Estados Unidos, en Japón, aviones más modernos y más avanzados. Y sé que es muy difícil. Saber porque son viejos. Es muy difícil saber porque son viejos, tecnología antigua, y fallecieron 68 de 2 personas. Hubo una mujer o una muchacha que creo que alcanzó a enviar mensajes de texto. Hubo una mujer o una muchacha que creo que alcanzó a enviar mensajes de texto. Esto es cuando el autobús, el avión iba para abajo, se dio cuenta y alcanzó a mandar mensajes de texto a su familia. Este tema es noticias
Y aquí explico que hay una membresía que puedes buscar en la descripción del video, en la descripción del canal, si quieres unirte y aprender más. Y busca la información para la membresía para contenido exclusivo y busca la información de la membresía para contenido exclusivo, contenido más largo y contenido más largo. Una tragedia y esperemos que las familias se recuperen. Una tragedia y esperemos que las familias se recuperen. Ahí recuperar, me refiero a recuperarse emocionalmente porque fallecieron sus familiares, sus seres queridos. Lo voy a reproducir una vez más para que tengamos continuidad. También repito este video tantas veces como creas necesarios. Hay instrucciones aquí abajo cómo poner subtítulos en inglés o en otro idioma. Eso lo puedes hacer también y te invito a la membresía. Bienvenidos al podcast. Este tema de hoy es noticias. Noticias. En el podcast hay 7 temas. Hoy es noticias. La noticia de la que voy a hablar es algo que sucedió en Brasil. Se cayó un avión donde había 68 pasajeros. Las razones todavía se están investigando a esta fecha. Pero yo, cuando trabajé en Bolivia, tuve la oportunidad de subirme a uno de estos aviones y sé que es muy difícil saber porque son viejos, tecnología antigua, y fallecieron 62 personas. Hubo una mujer o una muchacha que creo que alcanzó a enviar mensajes de texto a su familia. Este tema es noticias y busca la información para la membresía para contenido exclusivo y contenido más largo. Una tragedia y esperemos que las familias se recuperen. Gracias por estar aquí en el podcast y ve y busca otro video más. Nos vemos pronto. Hasta luego.